¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño. Lunes 22 de enero del 2024. Por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar escuchando las opiniones de nuestros invitados hoy. Vienen a comentar la actualidad que tiene un tinte político indudable como consecuencia de las fechas en las que estamos y las que vamos a vivir muy pronto. Aquí está Pepe Carballido. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Muy bien, muy vos. Saludo también a don Antonio Vallejo. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Igualmente. ¿Y Abel Fraga? ¿Cómo está Abel? Bien, descansado después del fin de semana. Muy bien, pues me alegro mucho. El periódico aborda las siguientes cuestiones. En primer lugar, la diferencia que la hay, y muy importante, entre las percepciones de los pensionistas de diferentes puntos de la provincia. Por ejemplo, un pensionista de Obarco cobra el doble que uno de Avión o de Berea. El peso de los sectores económicos por comarcas dibuja una provincia con grandes diferencias de ingresos entre jubilados. Después tenemos, desde el punto de vista político, como decíamos antes, pues un par de citas, al menos un par de citas. El bloque informativo de esa portada lo tienen ustedes ahí. En primer lugar, pues Feijóo avala a Rueda en Ourense, Galicia volverá a votar a Galicia. PSOE y PP exhiben músculo electoral en puertas de la campaña. También tenemos ahí a Pedro Sánchez que lanza a Besteiro en A Coruña, urnas llenas, cambio seguro, con dos fotografías de ambas situaciones informativas. Para fotografía, sin duda, la que ayer se vivió en Xinzo de Limia, en uno de los ciclos que se van cumpliendo del Entroido. Ayer fue el fareleiro. Xinzo vive de lleno el Entroido con el petardazo que marca el inicio de la fiesta, pero también con el domingo fareleiro, más de 400 kilos de harina para una batalla campal que se revive con más ganas cada año. En lo alto de la portada, bueno, antes de lo alto de la portada, tenemos en el fondo de la portada dos apuntes deportivos. La Primera Federación, el Arenteiro superó su semana más convulsa venciendo al Real Unión por 1-2, y en la Segunda Federación empate sin goles del Ourense Club de Fútbol ante el Marino de Luanco. Hay más temas deportivos en la primera, por ejemplo, fútbol Primera División. El Real Madrid remonta 2 goles y se impone ante la Almería por 3-2. Y al otro lado del friso, la serie La Nueva Ourensanía con Ricardo Castaño, que dejó la violenta Cali para asilarse en Ourense. Cuenta su historia en páginas interiores. Temas todos ellos que forman parte de la primera página de este lunes, día 22 de enero del 2024. Ahí está la portada y, como siempre, ahí tenemos varios asuntos golosos para opinar. Vamos a empezar por la precampaña política. Está muy intensa. Ayer Ourense acogió la interparlamentaria del Partido Popular. Pedro Sánchez estuvo en A Coruña. Y bueno, Ana Pontón no tiene que viajar mucho porque como está en Galicia se mueve por Galicia. Bueno, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está esta precampaña? ¿Cómo está? ¿Qué percepcións ten Pepe Carballido? Bueno, a precampaña está en pleno apogeo, porque, bueno, en vista de... Quería saber, perdona, sí. Quería saber si o interese que hai nas estruturas políticas de eso, casa co que, por exemplo, Pepe Carballido lle poden contar cando vai ao súper ou cando toma unha cervexa. No, eu creo que na rúa eu vexo moi frío todo, é dicir que non hai moito balbordo, digamos, dentro das propias organizacións políticas, pero, sin embargo, desde o punto de vista, pois, na rúa eu non percibo aínda ambiente preelectoral, non? Que, bueno, empezará ahora e normalmente, hombre, pues, as 2 semanas de campaña son onde se produce unha intensidade máis grande de actos e de cousas e tal. Pero, bueno, a precampaña xa non tampouco é como antes, é dicir, o ambiente non se percibe, pero existe, porque colles os telexornais ou ves a prensa e estar vendo constantemente pois, movimentos de tanto. Bueno, quizá non ese debate de bar ainda non se produciu intensamente, pero sí é certo que a campaña está aí, é dicir, a precampaña está aí e xa se ve, bueno, todos estes... Falabas de que Ana Pontón ela non ten que viaxar. Como non ten que viaxar, está en Galicia, e debe ser moi conocida porque que
hai un semi-apagón informativo. Tipo, eu está a región, por exemplo, salen fotos de todos os candidatos menos de Ana Pontón, que é a segunda forza política hoxe no Parlamento Galego. E estou mirando con curiosidade, bueno, porque hai actos importantes e algún comentario hai, pero a foto non sale, non? Entonces, bueno, pues, pero está, existe, é dicir que, inda que non salgan as fotos, eu podo asegurar que sí, que está en campaña tamén e en pre-campaña e con moitas ganas de que se produzcan estas eleccións do día 18, non? E por demais, nada, pois eu creo que o ambiente na rúa, pois, xa digo, quizá os medios de comunicación e as redes sociales son as máis portavoces de todo este balbordo que se produce e chegará o tempo, tamén chega o tempo, con 15 días de campaña é máis que suficiente para convocar, porque realmente a campaña debía durar os 4 anos que dura unha legislatura e, bueno, ahora, pois, hai este preconcierto que, bueno, pues esperemos que culmine ben o día 18. Moi ben. O Bloque Nacionalista Galego si sale nas páxinas... Sí, pero si foto, non falaba, sí, sale. Claro, porque non apresas que a candidata fixo un acto onte na Gudiña. Se non fixera acto ninguna Gudiña, non saliría. Non salía, por eso. Pero é que está facendo actos todos os días, ten 3 actos diarios. Por exemplo, nas páxinas locais non hai absolutamente ninguna referencia ao PSOE, por exemplo, porque se han tomado el fin de semana, que me parece moi respetable. Dito lo cual, por suposto que queda aí anotado ese déficit gráfico. A foto vende moito, unha imagen vale máis que 1000 palabras, sí. Bueno, ayer salía, Hai xente que dicía, eu só miro os santos, non? Dicía, eu coño periódicos e só vexo santos, claro, se non sale o santo. Ayer salía en la región, Claro que salía, pero bueno, en fin, pero tiene todo el derecho del mundo a expresar su punto de vista, faltaría más, y echar incluso de menos que no salga más. Me gustaría que salga más, Perfecto. Pues yo creo que todo esto tiene una importancia bastante relativa, ¿no? Entre otras cosas porque efectivamente coincido con Carballido que la campaña en la calle no está. En las preocupaciones de la gente tampoco está. Seguramente a la hora de ir a votar la gente hará el ejercicio democrático que le corresponde yendo a depositar la papeleta que libremente quiera depositar en las urnas, pero este debate permanente de la política, de los temas supuestamente políticos que interesan a la gente, yo creo que no está en la calle, entre otras cosas, porque tengo la sensación, no solo con esta campaña, en general y desde hace mucho tiempo, que la política... el entorno de la política, también una buena parte de los medios de comunicación, incluida esta tertulia, nos hemos convertido en un mundo ahí bastante endogámico, que hablamos de lo nuestro y de lo que nos interesa a nosotros, pero no realmente de las cosas de comer que le interesan a la gente. En la última encuesta del CIS, pues resulta que el gran debate nacional, que es la autonomía, la independencia de Cataluña, y la amnistía, resulta que estaba en el número 36 de las preocupaciones de la gente y le importaba al 0,6% de los ciudadanos. Sin embargo, el paro le importaba a mucha más gente y el no llegar a fin de mes le importaba a mucha más gente. Yo creo que en esa burbuja en la que los políticos viven para llamarse de todos y para crear de todo unos a otros y para decir y tú más o tú menos y si tú dices esto yo digo lo contrario, pues viven ellos. Vivimos algunos que estamos, de estos que ahora los modernos dicen muy cafeteros, que estamos muy pendientes de estas cosas, pero fuera la vida tiene otro ritmo y eso es preocupante porque si se llega a producir una desconexión total, en fin, estamos en problemas sistémicos, es decir, del sistema. Pero es que es un problema sistémico al que te acabas de referir, es un problema sistémico, es decir, los ciudadanos no tenemos por qué tener la misma intensidad de preocupación de la salud de los nuestros o de la nuestra con la salud del universo, o con el agujero de la capa de ozono, o con el déficit público, o con lo que sea. Al final, cuando expresamos nuestras opiniones en ese tipo de encuestas, pues manifestamos una sensación, es decir, trasladamos nuestras sensaciones personales, lo cual no significa, es decir, no todo el mundo puede estar preocupado por el déficit público, pero está claro que el déficit público debería de preocupar. Sí, ¿sabes qué pasa? Y hay algunas cosas que sí deberían de preocupar, pues por ejemplo, a quienes toman las decisiones. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay cosas que sí le preocupan a los ciudadanos y preocupan menos en el debate político o en eso que, repito, los cursis de ahora llaman la conversación, ¿no? La conversación es lo que hablo yo con mis amigos en la calle, ¿no? En fin, esto de repente, pues la conversación, en fin, estas cosas, el relato, todos estos términos que se van imponiendo poco a poco. Repito,
creo que hay una evidente desconexión entre, por lo menos, lo que se debate o lo que aparentemente es la preocupación de la política profesional y la preocupación de la calle. Y esto a mí, sinceramente, me preocupa. Es verdad que un ciudadano no tiene una preocupación muy precisa del agujero de la capa de ozono y que eso se lo tienen que... Pero cuando le afecta a las cosas de comer, sí que tiene... Si la capa de ozono o el agujero le afecta a las cosas de comer, claro que lo percibe, claro que lo percibe. Vale. Y en todo caso, repito, a mí la última cosa, ya termino, llamativa de todo esto es que todos estos de la burbuja, incluidos nosotros, solemos decir, los españoles creen... Bueno, los españoles, oiga, exclúyame a mí, A mí usted no me ha preguntado y no hable en mi nombre, porque resulta que los españoles y los franceses piensan distintos de su gobierno y de su oposición. Venga, Abel. Eso lo decía una concejala y amiga del PSOE en La Merca, que siempre decía, porque los vecinos de La Merca... Entonces le decía yo, y más gente, vamos, pero yo, que era portavoz, le decía, pero usted, ¿en nombre de qué vecinos habla? ¿De los 243 que nos votaron? Porque los 1.300 que nos votaron eran 9-2. 1.300 que nos votaron a nosotros, entonces no hable usted en nombre de los vecinos de La Merca, usted hable como mucho en nombre de los que le votaron. Bueno, la interparlamentaria del PP que preguntaba el presentador, pues lo primero que fue un éxito de crítica y público. Es decir, Orense estuvo el fin de semana abarrotado, hoteles, restaurantes, cafeterías, un escándalo. Hasta me llamaron un par de amigos, una amiga y un amigo, pidiéndome recomendación para conseguirle el restaurante porque no había manera de encontrar en los restaurantes sitio, macho. Son buenos papadores. Una cosa, hombre, los políticos son buenos papadores, por lo que veo, ¿no? Tienen medios para pagar, claro. Claro. Mira, y era mucha gente. Sí. Mucha gente. Es como si cuando la haga el PSOE, el bloque no, porque como dijo antes de Antonio, claro, como están aquí en Galicia, van y vienen en el día. Pero pueden hacer una convención. Pero no duermen. No, bueno, sí, una convención de un día. Esto fueron un fin de semana. Entonces eso es lo primero. Con respecto a los demás, estoy de acuerdo con ellos. En la calle no hay esa tensión electoral en absoluto. La gente está preocupada en lo de ella, que es todo lo que toca al bolsillo. Eso es lo más importante. Unos por sí mismos y otros por sus familiares, hijos, en fin, sobrinos, amigos, que están preocupados porque acabó la carrera, hizo un máster, hizo otro máster, tiene 29 años, 30 años... Y está en casa. Y está en casa. Claro. Y le tiene que dar papá el fin de semana 50 euros o 40 o 100, bueno, eso cada uno lo que sea. Eso es lo que realmente le preocupa a la gente. Y después dejarse de estas trangalladas, voy a decir por todas partes, aunque creo que en este momento no es por todas partes, estas trangañadas que sinceramente la gente no se lo traga. La gente, lo de buscar lío, porque entonces las encuestas dicen que tal, a ver por dónde le metemos mano, mintiendo, repito, todos, ya digo, todos. La gente eso no le gusta y la gente sabe discernir perfectamente cuando le quieren meter un gol, pero la gente, no la gente estudiada que se dice, la gente con que no, la gente del pueblo llano, sencilla, ve claramente cuando lo quieren engañar, o como decían la Merkel, no sé si en otros pueblos, quérenme meter los dedos en los hoyos. Pues pienso que en medias también dicen así, quérenme meter los dedos en los hoyos, cuando alguien te trata de decir una cosa que es evidente que no es verdad. Yo creo, si me permite el moderador, que parte de esta burbuja somos los que intervenimos en los medios de comunicación, y los propios medios de comunicación forman parte de esta burbuja y de este mundo bastante endogámico, ¿no? Yo recuerdo, y tú recuerdas, que eres no tan viejo periodista como yo, pero también, en fin, te llega bien, ¿no? Veterano. De edad, ¿no? Y de edad. Yo también te quiero. De edad y de trayectoria, ¿eh? Y yo recuerdo en nuestros tiempos, en los míos y en los tuyos también, que cuando a alguien le estabas haciendo una entrevista y decía, está lloviendo, pues nosotros no colgábamos el teléfono y llamábamos al de la oposición para decir, oye, que este ha dicho que está lloviendo, ¿tú qué opinas? No, salías a la ventana y lo comprobabas, y si no llovía decía, usted miente. No, ahora no se sale a la ventana a comprobar si está lloviendo, sino que llamas al de la competencia y el de la competencia dice, hace sol, y ya tenemos el lío, ¿no? Bueno, ya que citaste a la profesión periodística, antes se hacían entrevistas. Exactamente. Se hacían entrevistas y eran poco amables, porque yo recuerdo... Se hacían entrevistas y se iba a las ruedas de prensa. Sí, y en las ruedas de prensa eran lo que tenía que ser una rueda de prensa. Exactamente. Pero bueno, había rueda de preguntas y las preguntas no se pactaban y había mucha incomodidad en según qué político estaba enfrente. Había entrevistas, Claro. Bueno, y tenemos aquí
Pepe Carballido que me va a echar el gorrazo, porque después de no haber sacado ninguna foto de Ana Pontón, este es el que menos está hablando. No, el que menos habló fui yo. Bueno, pues... Pero no hay problema ningún. Bueno, vamos a la pausa, eso sí, tenemos que hacerlo y después seguimos hablando de esta cuestión. Hasta ahora, amigos. Segunda parte, Pepe Carballido, Antonio Vallejo y Abel Fraga son nuestros invitados hoy. Pepe, todo tuyo. Dirige la orquesta. No, vamos a ver. Eu creo que o que transmiten os medios de comunicación e do que falamos os tertulianos é dos titulares que aparecen, que son os titulares que mandan os políticos, é dicir, non mandan. Claro, é dicir que a prensa non é que oculta outras cousas, senón que colle os titulares, digamos, dos representantes. E entonces, efectivamente, o que preocupa pode ser o paro, pode ser incluso pois a capa do ozono, hai moitas cosas que preocupan, ese fillo que con 29 anos pois traballa un día sí, un día non, ou incluso que traballan as jornadas completas con sueldos que non lle permiten ni siquiera irse da casa e seguir vivindo cos pais. Son preocupacións reales que hai, pero é certo que despois os líderes, digamos, políticos que salen nas televisións e nos periódicos non falan habitualmente deso, non? Por alguna razón, supoño que ao mellor non é un tema que teña mellor moito que decir sobre eso e entonces, bueno, pues falan de outras cousas. Hai un constante insulto, un constante itumás e iso provoca pois que outro lle responda e entonces estamos constantemente vemos, eu polo menos o que percibo nos últimos tempos, non nos últimos meses, sino xa nos últimos anos, pois esa bronca continua de temas que efectivamente non son eses máis importantes, pero bueno, como decía tal, se fala da independencia, da amnistía, que está no posto 38 ou 36 da preocupación, pero é aportada porque os políticos, digamos, portavoces, sacan estes temas constantemente. E ese quizá sea unha das razóns. A mí dame un pouco de pena esa situación, pero sí que reconozco que é real, non? Co cual a xente, eu entendo que o votante, a persona que vai votar, moitas veces non ten información, a ver, pode separar unha persona a buscar ali, a ver que vou ler o programa electoral del Partido Popular, del PSOE, del Bloc, non, a xente eu creo que vai máis por incluso por hartazgo, eu creo que é máis de on-off, é dicir, sí, no, isto, entonces, bueno, e unha gran parte do voto dirímese aí, non? Por exemplo, na convención que hubo do Partido Popular, da cual eu alegro moito, por cierto, porque, efectivamente, todo o que veña aquí encha o restaurante me parece extraordinario, non? E creo que é porque valeu, para pouco máis, o sea, é dicir, do punto de vista político, é dicir, tamén para lanzar esa campaña, estos son... De feito, polo que leo no resumen de prensa, porque eu non estuve presente na convención do Partido Popular, nin me invitaron, nin creo que procedía que estuvera, vamos. Non procedía, porque era un acto de partido, supoño. Non procedía, claro. E entón, bueno, pues, pero polo que transmiten os medios de comunicación, bueno, pues vexo que aí, pues, de política, primeiro, ven Feijóo. Feijóo aquí igual que veo Sánchez tamén a Galicia, tamén tal. Bueno, entón veñen os paracaidistas para transmitir el mensaje. Feijóo non é paracaidistas, Bueno, no. Orense. Hostia. Orense hai moita xente, pero non veo por ser Orense, veo por ser o presidente do Partido Popular. Pero non é paracaidista. Veo representando a Madrid, ao ajeno, como se chama isto, non? Bueno, pone paracaidistas, aquí puso Feijóo. E veo porque, vamos a ver, se o candidato é Rueda, pero como Rueda efectivamente é unha persona de un perfil, por lo que se piensa el PP, que é un perfil bajo, entonces viene el otro a arroparlo, me parece impecable, cuidado. Pero sobre todo porque chegan os restaurantes. Ahora, o de discurso, bueno, el PSOE, los del Bloc son malísimos. Bueno, bien, perfecto. Propuestas, ¿no? Entonces, claro, hay unas propuestas... de los calvos y las gafas, Acuérdate, las gafas. No, eso entra dentro. Eso entra dentro de ese debate. Todos con las gafas, claro. Claro, eso entra dentro de ese debate. Es decir, falaron, por ejemplo, dos médicos pediatras que fan falta no Inxinzo, no Carballo. No. Falaron de las gafas del calvo y del no sé qué. Eso falou o conselleiro. Claro, sí, por eso. Falaron, entonces no, es decir, que aí o debate es si uno es más calvo o si tiene el pelo, si tiene el pelo en la lengua, es decir, eso a conclusión que os saco lendo a prensa, porque non teño máis información que esa e la que me pode dar a ver si estuvo allí presente. Entón, claro, eu digo, vamos a ver, porque aquí hai unha noticia, unha pequena columnita, sin foto, claro, pero bueno, tamén non hai espacio porque hai
moitas fotos aquí non cabía máis. Na que a candidata do Bloque non a Presas, por exemplo, na Gudiña, pois fala da posibilidade ou a necesidade de un transporte ferroviario interno. Bueno, iso parece un tema, unha proposición. Estarei de acordo non con ela, pero bueno, é unha proposición. No resto, só vexo ese de bigotes, gafas e bueno, e eso, tanto uns como outros. E a culpa non é da prensa, insisto. A prensa refleja o que se viviu ali. Son notario de la actualidad. Exactamente, notario. Entón, por lo tanto, eu creo que aí, problema, que, bueno, votaremos o día 18 con unhas claves que temos, e as claves que temos son, ao mellor, o que a xente se informa a través do medio de comunicación e basicamente, e principalmente, incluso, creo eu, das televisións, non? A televisión está, bueno, pois ten mira a televisión e entón chegará a conclusións e todo votará. Bueno, pois bien, perfecto. Abel. No, tamén se hablaron de más cosas, se habló de la autovía, se habló de la zona de Valdeorras, se habló, en fin, de todo, del tema de los pediatras. Pienso que no es un sitio para hablar en una interparlamentaria de hablar de eso, pero habló en la semana anterior, y creo que quedó perfectamente explicado, el consellero, directores médicos, etcétera, etcétera, de lo que pasó en Carballiño, que son, non sei se falamos aquí o lunes, non me acordo xa se foi o lunes. Sí, foi o lunes, porque la manifestación foi o domingo. Efectivamente, o lunes falámoslo, e estaba Pepe Casero, que foi o primeiro que foi o segundo en falar antes que a min, e xa o dixo que iba a dicir eu, que están debaixo os dous. E entón vai buscar un pediatra, non o hai. Pepe, eu xa puxen un exemplo, non me quero repetir da miña cuñada, hai 35, casi 40 anos, que xa non había pediatras, que botou 10 ou 15 anos no barco, precisamente, estaba o marido ali tamén de médico, en comisión de servicios porque non había pediatras, é dicir, e a culpa do PSOE e do PP, evidentemente, de los cerebros grises, que son máis que grises en este terreno concreto, son cerebros negros, porque como non planificaron de tal manera que nós temos, después de tantos años, que veían venir el problema de pediatras, por non hablar de otros, no, pero de los pediatras, que fue de lo que se trató. Entonces no era un sitio para hablar de los pediatras, pero se habló largo y tendido de los pediatras, se va a tratar de poner solución, por supuesto, habrá que a lo mejor seguramente haya que poner un médico general, por lo menos para ir atendiendo a la gente, porque si son dos, efectivamente, se notan mucho, ¿no? Y después, por lo demás, pues, Pepe, que se fai en unha interparlamentaria, que se hai unha, non sei, o vosso convención, chámase, como se chame, cando vos xuntaxe do outro día en Santiago, que era de salir uns cuantos, tal. E Ana Pontón sale aí nas fotos, o que vai que sale por detrás. Así de lejos, na manifestación que fixeron onte, estaba ali Ana Pontón. Sí. Estaba a vicepresidenta segunda do goberno, estaba ali un feixe defendendo o mar, e defendendo o mar é moi fácil falar e non dar trigo, porque de quen é o mar? Da playa para fora de quen é? E da playa para dentro de quen é? Pois da playa para fora do goberno central, como pasou no Prestige, machacando ao goberno central, era Aznar, me parece, non? Si Rajoy era ministro de non sei que dixo lo de los hilitos, pero tamén mataron de dentro, de playa para dentro. E ahora, sin embargo, de playa para fora non habla nadie, que hai que ter jeta para estar ayer en la manifestación, el Besteiro, del PSOE, cuando es del partido, que no hizo nada, que es lo primero que había que hacer, y lo decía ayer una diputada portuguesa, y acabo, en el Parlamento Europeo, no sé si lo visteis vosotros, el corte de tal, diciendo que o goberno portugués avisou o goberno español, que é de quen dependen as aguas, tal, e o goberno español non fixo nada. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, que é o que dicía antes, non quería falar, pero falo, claro, do dedo nos ollos. A xente non lle mete o dedo nos ollos, e os pescadores están todos en contra do que deixou chegar os sacos aquí, que a pegar contra rocas é cando se abren e cando sueltan esos peles. No sé, en fin, yo esto ¡Viva España! De la guerra de los pelillos, que es como la de los hilillos, pero ahora en plástico, pues, en fin, tengo mis opiniones, pero me las reservo porque tienen muy poquita importancia desde el punto de vista científico, de lo que realmente esté pasando ahí, que no tengo ni idea. En competencias, cuidado, porque creo que lo digo con cierta precaución porque no estoy seguro, pero creo que las competencias autonómicas afectan a la playa y a las 12 primeras millas. No. Las playas son de los municipios. Las playas son de los municipios, pero la Xunta parece que tiene competencias en las primeras 12 millas náuticas. No lo sé, No lo sé. Bueno, es del gobierno central. Quiero decir, yo no lo voy a discutir porque no lo tengo claro. Eso es cuestión de ver cómo se delimitan las competencias. Yo he oído que las 12 primeras millas son también competencia autonómica, pero no es esta la historia. Es que estamos discutiendo, una vez más, o están discutiendo
cuando lo que hay que hacer es recoger Claro. los plásticos y arreglar el problema, y no decir, oye, es que esto es culpa tuya que no me has avisado. Bueno, pues ya lo sabes, pues ponte a recoger. Pues ponte a recoger y déjate de bromas. Y claro, luego con todas estas cosas, con todas estas discusiones, con todos estos chascarrillos de si tienen pelos en la lengua o si tengo calvos, gafas, o si estoy calvo y si tengo gafas, pues llegan las grandes sorpresas. Llega el día de las elecciones y los políticos dicen, ¡ay! ¿Qué pasó? Pues que no estaba usted leyendo realmente la preocupación de los ciudadanos, que estaba usted en su burbuja, peleándose con el de enfrente y no ha leído correctamente. Y los resultados resulta que no son los que le decían en su pelea sus asesores de imagen, ¿verdad? Voy a hablar un poco ni sus encuestas de cabecera. Voy a hablar un poco de memoria, pero también ahora que hablas de encuestas y antes hablabas del nivel de preocupaciones, insisto, hablo de memoria, pero creo recordar que en alguno de los barómetros del CIS una de las preocupaciones o una de las peticiones o de los anhelos que tenían, al menos los encuestados, era que pedían un gran pacto, es decir, un gran entendimiento sin duda. estructural entre los partidos sistémicos de la democracia. Y, evidentemente, no solamente no le han hecho caso, sino que parece que estamos asistiendo a justamente todo lo contrario. Sí. Por lo tanto, ese a lo mejor sí era un buen nivel de preocupación. Lo que pasa es que a lo mejor eso conviene oírlo según qué días. Yo hoy voy a ser muy salomónico, Ese gran pacto, que yo creo que es necesario en determinadas cosas, porque el sistema tiene que funcionar con gobierno y oposición, pero claro, en determinadas sí. cosas que son muy necesario arreglar, tiene que haber un gran pacto. Y ahí soy muy salomónico. La culpa de que no haya un gran pacto es exactamente del 50% de cada uno de los dos. Su turno, Pepe. Precisamente, que eu creo que nas encuestas do CIS, ou de quen sea, pero neste caso do CIS, que sería quen lle Observatorio público que analiza por claro que aí está, estamos todos de acuerdo. Primeira preocupación, el paro. Segunda preocupación, la bronca política y la inexistencia de pacto. Claro que está. Pero sin embargo... Permíteme un inciso. Sí. Hablando de bronca política, hay una enorme bronca política e incluso empresarial con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy, esta misma mañana, venía oyendo en la radio que hay otra encuesta de no sé qué, que el 76% de los ciudadanos está a favor de que suba el salario mínimo. Y de ese 76, entre los votantes del Partido Popular, más del 50%. Claro. Oíste, a mí si me preguntan, me dice, ¿quieres ganar más en esta empresa? Sí. Digo que sí. Y si la siguiente pregunta es, ¿quieres trabajar menos? Sí. Sin duda. A partir de ahí que gestionen el problema los que gestionan esta casa y la tesorería de la Seguridad Social y el Sursuncorda. Yo te digo que esos señores... ¿Quieres ganar más? Sí, mira, por supuesto. ¿Y trabajar menos? Me lo voy a pensar. Mira, ese 50% de votantes del PP, que en completo, en total son 76%, van a votar, Pepe. Van a votar. Eses problemas que o CIS detecta, evidentemente, e que fai nas enquisas, insisto, non están nos discursos dos políticos o sea, nos grandes actos vale? Que me refiero eu, por lo tanto non están. Entón, claro, que ni el gran pacto ni tal. Sin embargo, sí que sigue estando a bronca. É dicir, aquí nunca se cuestionou, por exemplo, o PP votou outro día unos decretos en contra da subida das pensións dos pensionistas, non? Eso, bueno, foi así, o decreto falaba da subida de pensións e o PP votou en contra. Por qué? Porque é imposible, porque non existe ese gran acordo. Hai cosas que son de gran acordo, pois podíase facer. Por lo tanto, non existe. E sigue existindo a bronca. Por qué? Bueno, porque vamos a ver. Un dos principios do marketing, un principio fundamental do marketing es lo que non se conoce, non se vende. Sobre todo, non existe. Ya non existe realmente tal. Entón, hai que intentar que na noticia, na vida diaria, o que exista da relación política sean este tipo de cuestións, porque son as que ao final van condicionar o voto. Seguramente a xente non sabe, incluso, nin que se medidas propoñía un, nin propoñía outro, é dicir, pode haber esas 4 claves, se sube o salario mínimo, pero nada máis, é dicir, non hai, por lo tanto, bueno, pues eso será, primeiro, é o que produce ese desencanto dos ciudadanos con respecto á política, porque o único que ves son broncas e pensa que a política é unha bronca constante e, por lo tanto, acaba facendo unha desconexión. E con esta desconexión
triunfan moitas veces os discursos populistas que dicen precisamente que é o que a xente quere oír, non? E así están, pois, ahora generándose, pois, determinados políticos de todos os países, non só aquí, de que, bueno, pues decimos eso, lo que la gente quiere oír, y punto. Y a hora de votar, eso transformase en votos reales. Última intervención, Sí, no, y breve, Antonio. Es para darte la razón. Tienes razón. Si a mí me preguntan, ¿quieres que suba el salario mínimo? Y yo soy de salario mínimo, digo que sí, sí. Pero es posible que mi partido diga que no. Pero me lo tiene que explicar. Y me lo tiene que explicar sin bronca. O me tiene que explicar razonablemente para que yo pueda comprar el mensaje. No, no porque lo propone este. Esto claro, no se lo compro a nadie. A ver. No, quería decir que en este caso de los decretos que citó Pepe, y ahora profundizase un poquito, el Partido Popular hizo una oferta, una contraoferta entre ellos bajada de impuestos concretos al Partido Socialista para negociar todo, y el Partido Socialista no quiso. Bueno, pues vamos a ir. Andueche por Xinzo? Non andueche por Xinzo. Non, estuve precisamente, e por eso tampouco pude ir a Santiago a manifestarme, que sí que me gustaría, porque andamos preparando o entroido de Seixalbo e amigo, cuidado. Recaudar fondos para poder facer un entroido. Cando empeza o ciclo ali? Empeza o día 4, domingo 4 de febreiro, é o domingo oleiro, que cando Paquita e Nicanor reaparecen en escena, e ese día pues, hai o xogo das olas, piñatas, chocolate, estas cousas, e é o primer día, o día 4. Entón, bueno, pues estamos con esa fase de preparación. Bueno, os citamos el otro día, Abel y yo, que Abel vino el viernes, y citamos el entroido que tú habías venido, creo que de Fumanchu. Sí. Antonio había traído también, había caracterizado de... Siglo XIX, pues creo que era. No recuerdo. ¿Sí? Alguna cosa de ese. No recuerdo. Pepe, no me acuerdo tampoco, porque... Pero Pepe creo que trajeron un gorro, un algo. Un gorro alto. Sí, algo así, creo que... Bueno, no, gorro alto y yo una... sé que vinimos todos sí, discretos a la Parque Elegantes. No perdáis el humor. No, por supuesto. No perdáis el humor. Si el día de carnaval, el lunes de carnaval, vimos aquí, creo que el día 12. Tendréis como mínimo un disfraz. Como mínimo. No, bueno. E yo, que vengo todos los... Tú ves fixo xa, e non sei se me toca tamén mirei con meu... Exactamente. Bueno, un placer, Pepe, hasta la próxima. Igualmente. Un placer. Muy bien. Un placer, Antonio, un placer, Abel. Hasta cuando quieras. Y un placer haber pasado este ratito de tele otra vez con todos ustedes. Volvemos mañana. Les esperamos, amigos. Que pasen un buen día.